Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y en el día de hoy, pues bueno, voy a contestar a una de las grandes preguntas, y es ¿por qué Dani Olmo no ha sido inscrito con el FC Barcelona? Y cuáles son los números que finalmente pues, harían cuadrar esta operación y permitirían que el jugador termine siendo inscrito y obviamente pues arrancando su temporada con el FC Barcelona. A lo largo de los últimos días, pues bueno, se ha hablado mucho de las salidas de jugadores, de que pues bueno, eran elementos, ¿no?, que iban finalmente a permitir la inscripción de Dani Olmo, pero la realidad es otra. Y bueno, pues en vista de que están saliendo muchísimos artículos en prensa que bueno, no lo están explicando del todo bien o que están muy alejados de lo que es la realidad, pues bueno, hoy os quería traer pues ciertas cifras un poquito más cercanas, pese a que, como digo siempre y hago matices en todos los vídeos, cuando hablamos de contratos que son privados, contratos en los que existen variables, etcétera, pues ya sabéis que los ahorros, las amortizaciones, etcétera, pues todo esto puede variar, ¿vale? Pero en cualquier caso os doy un marco teórico para que lo podáis entender y sepáis lo cerca o no cerca que está el FC Barcelona de poder inscribir a Dani Olmo y, pues bueno, en este caso convocarlo para el siguiente partido. En primer lugar, dos variables importantes. La primera, pues obviamente que el FC Barcelona tenía un bloqueo por valor de unos 60 millones de euros a partir del día 15 de junio de este verano, motivado obviamente pues, por el impago de esta segunda cuota a plazo de Barça Studios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, pues aparece Aramark por ahí, parece que finalmente pues asume unos 25 millones de euros del total de los 40, el resto en un concepto de signing bonus, etcétera. Pero bueno, a efectos prácticos para el límite de coste de plantilla deportiva, pues lo que nos sirve es que de esos 60 se netean 25 y por lo tanto quedaría un saldo de unos 35, ¿vale? Después, pues vía todas las salidas que se han producido a lo largo de este verano y que han sido muchas, entre ellas pues Lenglet, Gundogan, Oriol Romeu, algunos otros, ¿no?, que están ahora pendientes de ver si salen, si no salen, creo recordar, Eric García, etcétera. Bueno, más o menos, para que tengáis una cifra realista, estaríamos hablando de unos 31, 32, 33 millones de euros, ¿vale?, aproximadamente, y que situarían pues esta falta o digamos esta parte de impago o de bloqueo en una cifra cercana a los 2 millones de euros. Quizás un pelín menos, pero como digo, hay ciertos ajustes redondeos que, pues bueno, a la hora de hacer la suma o a la hora de hacer un ajuste completo, pues bueno, se puede ir, ¿no? Pero donde quiero llegar, en cuanto a conclusión, es que el Barcelona está muy cerquita de finalmente compensar vía la parte de Aramark y vía pues ahorros y plusvalías que ha generado a través del mercado de fichajes, de finalmente romper con ese bloqueo. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Barcelona, toda esa capacidad de inscripción, ¿vale? Porque había gente que decía, bueno, pero es que el Barcelona luego puede fichar con ese dinero, no se le está penalizando lo suficiente, etcétera. Bueno, aquí la penalización es doble. Primero, porque ese espacio salarial lo tienes que llevar a cabo vía, digamos, el ajuste de las tablas que hemos comentado para clubes excedidos, y en segundo lugar, porque esa capacidad de inscripción no la puedes utilizar, ¿no? Entonces, es verdad que en las temporadas anteriores se utilizó, ¿no?, pues ese dinero que finalmente no llegó, pero en esta temporada el Barcelona ha tenido que generar pues alrededor de unos 30 y pico millones de euros más, ¿no?, porque el esfuerzo es mayor, porque luego se ajusta por las tablas y, bueno, se trata de una capacidad de inscripción que no ha podido utilizar. Por lo tanto, pues bueno, el efecto de neteo está ahí y esto es pues la primera variable que yo os quiero explicar. En segundo lugar, con respecto a ese exceso de límite de coste de plantilla deportiva, pues bueno, algunas cifras mencionaban antes de los últimos ajustes de Lenglet, Gundogan y creo que algún otro, que estaba en torno a los 35 millones. Yo más o menos estimo que podemos estar en torno a los 8-10 millones. Podría ser la capacidad, ¿no?, un poco a compensar o el último, ¿no?, empujón que le faltaría al FC Barcelona para situarse en la regla 1-1. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que obviamente pues ya no quedan tantísimos jugadores como para generar un espacio de unos 10-8 millones ajustándose a las tablas de clubes excedidos. Por lo tanto, pues bueno, aquí entramos con la segunda parte del análisis, que es cuáles son las soluciones o cuáles son las formas en las que el FC Barcelona puede inscribir. La primera, obviamente, y la más, entre comillas, sencilla, es un aval, igual que se utilizó el año pasado. Pues el aval entra directamente a mejorar pues esa capacidad de inscripción y se permite hasta un 5% de la cifra de negocios del club, ¿no? Entonces, bueno, si estamos en torno a los
800 millones de euros de facturación, pues el 5% serían unos 40 millones, en los cuales, pues bueno, si la directiva decidiese avalar, pues bueno, le permitiría poder ampliar automáticamente en unos 40 millones. Si estábamos diciendo que el exceso estábamos en 8, en unos 10 más o menos, pues quedarían por encima, ¿no? Es decir, se conseguiría el 1-1 y por otra parte estaríamos ya pues con una capacidad suficiente para poder inscribir a Dani Olmo. ¿Esto qué es lo que implica? Que bueno, que es el esfuerzo que tiene que hacer la directiva y obviamente pues esperarán al último momento por el hecho de que pues es una situación que les compromete a ellos personalmente y pues bueno, obviamente puede ser pues la última baza a jugar. La más importante y la que está encima de la mesa pues obviamente es el cierre de un nuevo contrato con Nike. Pero bueno, aquí hay matices, ¿no? Y lo vamos a explicar. Lo primero es que la mejora del contrato con Nike se estructura de la siguiente forma. Pongamos que el FC Barcelona está recibiendo pues unos 60 millones y actualmente se está negociando pues una mejora para pasar de los 60 a los 90. Lo que computa como mejora del límite de coste de plantilla deportiva serían los más 30 de diferencia, es decir, no que directamente el Barcelona aumentara en esos 90, sino que sería la diferencia de la temporada anterior y del presupuesto frente a lo que finalmente se va a dar. Por lo tanto, este sería el primer matiz. De cualquier manera, si estamos en menos 10, en menos 8, si metemos pues unos más 30, pues tendríamos una capacidad de unos más 20, ¿vale? Esto sería una resta sencilla y ya está. ¿Por qué? Porque obviamente pues también asumo que ese final, ¿no? del bloqueo pues se va a dar vía pues la salida de Eric García o a lo mejor algún otro jugador o algún otro ajuste o alguna renovación, ¿no? En la que las amortizaciones pues se estiren un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, este sería el punto de partida. Y en segundo lugar también se habla del signing bonus. Esto también tiene un matiz por el hecho de que va a depender del número de años en los que se estructure el contrato. Por ejemplo, si hay un signing bonus de 100 millones de euros, pero el contrato es de 5 años, pues estaríamos hablando de que la imputación sobre el límite de coste de plantilla deportiva o la mejora de capacidad de inscripción, pues sería de 100 dividido entre 5. Por lo tanto, 20 millones de euros a cada temporada. Es decir, esto no se imputaría el primer año, es decir, no aumentaría en 100 millones la capacidad de inscripción del Barcelona, sino que tendría más 20 en cada uno de estos años. Por lo que he podido leer, pues se estima también que el contrato pues vaya a ser bastante largo, a lo mejor son, pues no sé, unos 12, 13, 14 años, y por lo tanto lo que debemos de hacer es simplemente la división y estructurarlo de esta manera. Por lo tanto, como estáis viendo aquí, pues la situación no pasa por seguir aligerando o seguir eliminando jugadores de la plantilla, ¿no? O seguir cediendo jugadores. Es decir, esto le viene bien al Barcelona, pero de manera limitada, por el hecho de que le va a permitir salvar finalmente pues este último tramo de bloqueo que, como digo, pues ya debe ser muy pequeñito, que debe estar entre 1 millón, 3 millones de euros, algo pequeño, ¿no? Algo gestionable, pero el grueso tiene que estar en otras cosas. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de que Dani Olmo el fichaje ha sido de unos 55 millones, le pongamos 5 más en variables, estamos hablando de 60, dividido entre 6 años de contrato, que sería la amortización, tenemos 10, y le pongamos otros 10 millones de euros brutos por temporada, el espacio que hay que generar es de 20 millones de euros por temporada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que implica? Que no podemos simplemente llegar al 1-1 y ya está. No sirve simplemente con compensar este millón, 2 millones, 3 millones que falta de bloqueo más volver al 1-1. Es decir, esto es un medio para un fin, porque si estoy en el 1-1, toda la capacidad que genere, pues obviamente la puedo utilizar para nuevas inscripciones. Pero en cualquier caso, y donde quiero llegar, es que el matiz más importante o el ajuste más grande o que más va a poder ayudar al FC Barcelona es, sin ningún tipo de dudas, la firma de la renovación del contrato con Nike. Por un lado, pues obviamente esa mejora del contrato vigente y por otro lado, pues lo que se prorratee con respecto a los años de contrato y a ese signing bonus. Si esto no ocurre, yo lo veo bastante complicado, salvo que, obviamente, como hemos mencionado anteriormente en este vídeo, se lleve a cabo pues un aval por parte de la directiva. Pero pongámonos en un punto en el que, pues vale, se solventa la parte final del bloqueo, se consigue llegar al 1-1 pues vía, pues no sé, formas que ya no sé con qué jugador se puede utilizar o qué jugador puede salir finalmente, porque creo que ya todos los que tenían que salir han salido prácticamente, pero pongámonos en esa situación positiva, seguiríamos estando en una situación de ingresos
o digamos, el límite de coste de plantilla deportiva igual al coste de plantilla deportiva, pero ahora hay que meter a Dani Olmo en algún sitio. Por lo tanto, hay que volver a generar otros 20 millones de euros. Por lo tanto, como estáis viendo, pues una situación que no es nada sencilla y que, como digo, pasa por poder cerrar ese contrato con Nike, y que creo que es la gran baza que tiene el FC Barcelona. Por lo tanto, pues a partir de ahora, cuando estéis leyendo en la prensa cuáles son los encajes, qué es lo que falta, etcétera, el primer pensamiento que debemos de tener es Nike. En segundo lugar, el signing bonus de Nike, y por último, pues obviamente el aval como última baza que le queda a esta directiva para poder inscribir a Dani Olmo. Por lo tanto, este sería el análisis global, el análisis completo que nos quedaría de esta situación, y que espero que se haya entendido. Como siempre, pues bueno, si tienes cualquier duda, cualquier consulta, me la puedes dejar en los comentarios, pero bueno, creo que más o menos podemos tener pues una comprensión global de cuáles son las cifras cercanas para poder trabajar en todos estos escenarios. De esta forma me despido con este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, pues déjame cualquier comentario, si tienes dudas, consultas, encantado de resolverlas. También suscríbete si no lo estás, creo que es muy buena oportunidad para hacerlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.